hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos están viendo. Estamos en un nuevo capítulo de Historia de Chile con el gran El Felipe gimnasio Izquierdo, quedó bien. Sí, quedaba así difícil, estaba Ya. sucio. así también llamado Big Left. Pero como estamos en programa en vivo, hay ciertos ruidos ambientes y conversaciones. Pero bueno, don Felipe, ¿cómo está? Bien. Bien, ¿Sí? bien choreado con el chileno normal. Que son hueones. A ver, cuénteme por qué. Yo creo que sé por qué, Ahora pero todo, quiero que salga de usted. ahora resulta que los jóvenes que no fueron a votar en primera vuelta presidencial, porque no tienen, son ignorantes, no saben que la primera vuelta presidencial del año, ¿cuánto fue? Ya me olvidé, el 17 creo que fue, ¿no es cierto? 17, sí, Ya. 17. Lo más importante era votar por el Congreso. Entonces los tipos se movilizaron después, asustados con el comunismo, llamémoslo así, y votaron por Piñera. Después se relajaron, vino toda esta cuestión, y ahora resulta que andan todos asustados y van a votar por el Salvador de Chile, que es Sichel, weón. El Bernardo Higgins. O si no es Sichel, ¿cuál es el otro? Joaquín Lavín. Mira, yo la verdad, si me pusieran una pistola en la cabeza y me llevaran a votar por esos 4 hueones, prefiero votar por Lavín. Por Ah, Lavín, ya, sí. sí. La haría Una ya con pistola casi en la cabeza, vomitando, pero sí. Sí, con 2 pistolas en la cabeza. ya. Y lo que pasa es que el chileno, Ay, pero voy a sacar una conclusión, una diga. reflexión audaz, una reflexión no tan audaz, pero una reflexión histórica, y que estamos en historia. El chileno es Cuénteme. cesarista, necesita un César, un Napoleón, un Salvador, un hombre. Son presidenciales. No entienden que el Parlamento está ganando ahora y está la constituyente y están los movimientos populares, movimientos sociales que le llaman. O sea, eso es lo que gana en este momento, la calle. Y no hay ningún hombre que tenga la fuerza, porque para tener la fuerza hay que tener el ejército y estar con el ejército dispuesto a disparar, a apretar el gatillo, la Fuerza Armada. Exacto. Entonces, en Para este entender. momento no hay salvadores, menos estos hueones que son, les gusta todas estas cosas raras, como por ejemplo que Pinochet fue malo, el hombre más malo del mundo y cosas así que son equívocas por completo, ¿ya? Yo Claro. soy pinochetista y hoy día estábamos conversando porque habían 6 mujeres y yo estaba solo. Había una de 94, una de 91 que es mi mamá, había otra de 60, otra de 60, otra de 60 y tanto, etcétera. Bueno, había un empate entre Joaquín Lavín y Sichel. Qué horror. Resulta que ahí habían 2 ex azafatas que habían atendían siempre a Pinochet. Cuando Ya. tenían 16, 19 años estaban de azafatas. Y cuentan ahí las dos azafatas. Una es mi hermana, que trabajó azafata, y la amiga. Ya. Y Perfecto. cuentan que Pinochet era lo más encantador que hay, que era un tipo agradabilísimo, ¿ya? Y que la señora era terrible. Entonces yo les dije, lo más probable es que la señora andaba con un ataque de celo al ver 2 azafatas de 19 años estupendas atendiendo al general. El general de haber estado Cocoroco. Sí. Me imagino, po, me imagino. Era inteligente y tenía cosas buenas, pero no era ciego, po. Entonces, algo No era tenía que, así. algo, sí. Bueno, y mi hermana Eh, trabajó, mi hermana, o sea, esa es una hermana que trabajó de azafata. La otra hermana que tengo 2 hermanas, la otra fue la que le hacía los discursos, le redactaba los discursos a la Lucía Iliarte. Y estuvo con Pinochet muchas ah, veces. Entonces, mira, yo le preguntaba, en esa época yo era de izquierda, entonces le preguntaba, me decía, el tipo tiene un carisma, tiene una bondad de corazón, un encanto, o sea, y la misma opinión, la misma opinión. En cambio, por ejemplo, esta azafata, cuyo nombre no puedo darlo, contó una vez que estaba atendiendo a Piñera, a Sebastián Piñera, en clase primera.
viajando. Ejecutiva, claro, sí. Sí, ¿Ya? antes de ser presidente. Y Perfecto. que ella tuvo un traspié y al tener un traspié con la bandeja, trató de no perder la bandeja y lo pisó un poquito. Es una niña, una cabra, buena mosita, esbelta, ¿cachai? Ujú. Y Piñera le mandó una patada a las canillas. Chuta. Le devolvió una patada, pero fuerte. Que esta niña es una niña súper seria, que no anda inventando cosas. Yo la conozco toda la vida porque es amiga de mi hermana. Bueno, Pucha. así es Piñera. Bueno. No así José Piñera, que ya yo le hago todos los cliques que usted quiera a José Piñera. José Piñera es un caballero. Sí, don Felipe, una cosa, antes de meternos en la historia de Chile, donde quedamos que los Sí, chilenos se habían ido a lo sé. Argentina y No, volvían no con está San aquí. Martín, Ya. no importa, son cosas de los live. Que antes de meternos con eso, don Felipe, quería hacerle una pregunta porque usted la vivió, y es, ¿cuál es la diferencia del Chile pre-Allende al Chile de hoy pre-Boric Jadwe? ¿Qué es la sensación ambiente? O sea, no tan profundamente, pero así como en palabras más o menos generales. ¿Qué es lo que Es que yo siente lo he usted? ¿Cuál es la dicho varias veces. diferencia? Me estás preguntando algo que yo lo digo constantemente, porque Yo, algo, yo, me voy a ir a lo básico. Lo básico sí, es que en esa época había un 60% en contra del proceso. Y en este momento hay un 20% en contra del proceso. Estamos en un déficit de un 40% para que haya un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Si el rechazo hubiera sacado un 55%, estaríamos en otro panorama. perfecto. Pero la gente, en este momento hay un ahuevonamiento general que en la época europea no había. La gente ahora está estúpida, es que son tontos. Sí, sí, La gente de sí. derecha ya no es de derecha. La gente de derecha No, está deconstruida, no existen. O sea, los que exactamente. existimos somos pocos, como se manifestó en un 20%. Eso es lo que somos. Exactamente. Yo sé, yo lo he visto en su canal, pero quería que lo repitiera aquí para las personas que no han visto su canal, para que usted lo dijera, porque encuentro que es importante el mensaje que usted tiene que transmitir en este caso. Por eso se lo repetí. Voy a resumirlo de esta forma. En este momento Dígame. tenemos que juntar fuerzas para que salga un Congreso con un tercio más uno. No pensemos más en el presidente no sirve para nada. Así salga Kast, que no lo creo, pero pongámosle ya una cosa hipotética, saliera Kast, no puede hacer nada el hombre. O sea, aquí lo que se necesita es tener un Congreso que frene con un tercio más uno, porque lo que van a querer hacer estos gallos es van a querer enseñorearse la constituyente más un Ujú, Congreso de izquierda. Tenemos dos ujú. parlamentos legitimados popularmente. Por la ¿Para qué? izquierda. Para suprimir la elección de salida. Perfecto. Y nosotros sin elección de salida estamos fritos, pero con elección de salida no la vamos a ganar. Pero sí No, podemos, gente desilusionada va a haber, porque ya la hay. Entonces, muchos apruebonados van a pasar a nuestro bando hacia el rechazo. Si tenemos un 35 o un 40% de rechazo en la elección de salida, y si logramos sacar un tercio de Chile Fuimos, lo que sea, aunque los Chile Fuimos son pero peor que los travestis. sí, sí. Los Camaleones travestis, travesti. los travestis son, bueno, yo no he tenido experiencia, pero los que han tenido dicen que son bastante agradables, no son tipos desagradables. Por lo que me ha contado. Lo Está que me has bien. contado. Bueno, vámonos a nuestro tema. Vámonos a nuestro tema. Vamos a nuestro tema. Entonces estábamos, ¿dónde? Estábamos en Argentina preparando la vuelta. Mira, esto es un mare magnum. Estos 2 años son tremendos. Y hay que sacarle el sombrero a San Martín porque realmente es un tipo notable. San Martín es un tipo extraordinario. Es decir, si no hubiera existido San Martín, la expedición
que hubiera organizado otro, de partida fue idea de San Martín. Los otros no andaban en esta idea. Claro. O sea, que él es de la idea y él es el ejecutor. Entonces, San Martín no solamente es un gran organizador, al nivel que todo lo que... Pasen nomás. Al nivel que todo lo que... Me cierra la puerta después de estar de acá. Ya. Aquí hay que estar así porque yo estoy con... Me hace recordar al Coco Legrand, que cuando había gente que llegaba atrasado al festival, y decía, adelante nomás, perdón por empezar a la hora. Pasaba. Esta puerta. Ah, ya. Sí. Problema de estacionamiento, te apuesto. Los demás nos veníamos en triciclo. Decía. Claro, ya. Hasta luego. Mira, entonces pasa lo siguiente. Es decir, por ejemplo, tenía un contagio, San Martín tenía una forma de contagiar a la gente, de subir la moral de una manera que él no era uno de los, era curiosamente en contraposición y en diferenciación con todos los otros ahueonados que había, como el mismo Bolívar, que eran grandes discursos grandilocuentes, floridos, barrocos, Claro. retóricos. No, San Martín era su solidez interna, que no tenía nada que ver con su ego, porque él no tenía ego, tenía cero ego, cero. Era un tipo virtuoso. Ahora, yo no entiendo por qué no peleó por el rey. Había peleado por el rey, ¿por qué traicionó al rey? Ese es otro tema que no lo vamos a entrar en porque estamos hablando de lo factual, lo que pasó. No vamos a especular. Vamos a ver lo que fue. Es decir, para que toda la provincia de Cuyo, San Juan, San Luis y Mendoza entregaran durante 2 años su vida por la causa. Eso es un tipo notable. Como conté en el episodio pasado, desde Buenos Aires lo quisieron sacar del puesto y él renunció auténticamente al puesto y después a su cargo, y después la gente lo volvió a poner porque la gente lo amaba. Era un tipo que estaba todo el rato, desde que se levantaba en la mañana hasta la noche, dedicado a esa obra y a ninguna otra cosa. No se distraía. ¿Te fijas? Claro. Era un tipo que podía inventar cosas como, por ejemplo, las guerras de guerrilla que inventó con tan pocos recursos. Y uno, ¿qué es lo que pasa? Que el chileno, te dice Manuel Rodríguez, pero si Manuel Rodríguez era uno y tuvo dos o tres hechos interesantes, pero la lista sobrepasa los 40. Sobrepasa los 40, que se les llama guerrilleros, pero eso lo llama Barros Arana, los denomina como guerrilleros, pero Francisco Antonio Encina dice que no, que eran montoneras, porque realmente eran 15 tipos, 17 tipos, con 4 pistolas, con lanzas, y de repente un trabuco, y de repente se me olvida cómo se llamaban, unos fusiles chicos, y nada más, que eran capaces de enfrentar a un piquete de soldados realistas españoles de buen nivel, tropas de línea. Eso era una valentía total, una valentía total. Y esa valentía, ese valor se dio solamente entre Talca y Santiago, principalmente San Fernando, Curicó y Talca. Esa es la zona donde los guerrilleros, donde se encendió la conciencia revolucionaria anti-española. Porque del Maule hacia el sur, lo que hemos conversado, del Maule hacia el sur, ¿qué es lo que había? Realistas, de corazón. Todo el pueblo era realista de corazón. Por las incursiones del mismo Carrera. Carrera había dejado algunos malos recuerdos en ese tema. Y porque naturalmente el sur era así, junto con los araucanos y los valdivianos y los chilotes, lo que hemos hablado. Entonces, San Martín era tan especial que él podía, por ejemplo, fumarse un habano, tomarse
unos copetes en la noche con un tipo que era uno de los patriotas y decirle, ¿y tú estarías dispuesto a hacer esto? Y el gallo le decía, sí, estoy dispuesto. ¿Y qué es lo que iba a hacer ese tipo? Se me olvidó el nombre. Porque yo te digo, hay 40, más de 40 nombres. Entre ellos me acuerdo Francisco Salas, un gran guerrillero. Y el Muy famoso bueno. Neira, el A Neira, ver, que es otro famoso, era un delincuente común. Neira era un asaltante de camino. Pero estos gallos, por ejemplo, están conversando San Martín en la noche y al día siguiente este gallo se pasa a los realistas en Mendoza, simulando que se pasa a los realistas. Entonces, lo primero que tiene que él es perder a su señora. Discute con la señora y la señora le dice, tú eres un traidor, un traidor. Ya, pelea con la mujer. Lo agarraron y lo metieron en un cepo. Le dieron de azotes, lo metieron preso. Y todo esto para que los realistas, que son espías, los realistas que estaban en Mendoza, vieran esta situación. A la misma señora enojada. Entonces este gallo logra fugarse, comillas, se fuga, y cruza hacia Chile. Y en Chile llega y se pasa a los realistas y es un informante. Es una labor de contraespionaje, o sea, de espionaje, tremendo. muy bueno, excelente. Y todos Muy, estos, muy bien pensado. muy bien pensados. O sea, San Martín piensa en que tiene al otro lado de la cordillera, tiene un tipo histérico, que es Marco del Pont. Marco del Casimiro Pont, marcó el punto. Casimiro, hay un estudio en la historia de Francisco Antonio Encina, hay 4 páginas donde él está haciendo una comparación entre Casimiro Marcó del Pont y José Miguel Carrera, y los encuentra muy parecidos. Y los dos tuvieron el mismo papel. ¿En qué sentido? José Miguel Carrera en el fin de la Patria Vieja y Marcó del Pont en el fin La pata, del Imperio Español en Chile. claro. Dejamos de ser España. Entonces, los dos llegaron a un fin, los dos tuvieron una relación histérica con la realidad y se acompañaban de gente, como ellos estaban inseguros, se acompañaban de subalternos que eran muy duros. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Marcó del Pont? Marcó del Pont, a contrario de lo que estaba haciendo San Martín, que lo hacía de una manera voluntaria, por convicción, convenciendo a la gente, te fijas que es una cosa muy distinta. Marcó del Pont empezó a hostigar a la gente, a hostigar, por ejemplo, había un número de 40 y tantos, los más millonarios de Chile, a, eh, a aumentar los impuestos. Entonces aumentó tanto los impuestos que ya no había productividad, porque si tú estás pagando puros impuestos, ya no tienes cómo hacer un reintegro de capitales para reinvertir y seguir con tu negocio. Exacto. Entonces, aumentó los impuestos. ¿Por qué aumentó los impuestos? Porque había una miopía. Abascal salió y llegó Pezuela, que es otro virrey, y no tenía la visión estratégica que tenía San Martín. O sea, los realistas estaban equivocados estratégicamente. Chile no debía haber sido abandonado nunca. Y Marcó del Pont escribía cartas permanentes a Lima pidiendo 2.000 efectivos peninsulares españoles. Ah, ya, o sea, Era lo que se bueno, necesitaba. Pero ¿qué claro. pasa? Que el rey, en vez de sacrificar algunos sectores, porque ya a esa altura el rey debería haber sacrificado, envió 10.000 a la zona de Venezuela a pelear contra Mucho. Bolívar. 10.000. En Gran cambio, Colombia. entonces había que fortalecer Perú y Chile. Y el Alto Perú, que es Bolivia. Perú, Chile y Bolivia era lo que podía haberse mantenido incluso
permanentemente, si se hubiera hecho una concentración de recursos. Entonces, no había tropa, no había recursos. Tuvo que instalar una maestranza, ahí donde está la calle San Pablo, al llegar a la norte-sur, en esa zona, ahí estaba la maestranza. Pero tenían que reciclar el acero y el hierro que había, y las espadas que forjaban made in Chile, made in Chile, en aquellos tiempos. Estas espadas, Sí, al enfrentarse con espadas de acero, se rompían, lo que significa un riesgo de la vida del guerrero. Si tú vas exacto. montado en un caballo con una espada que se te va a romper al primer sablazo, estamos mal. Y necesitaba tropa, pero para la tropa fueron a Chiloé, envió a un emisario de Chiloé, pero de Chiloé ya habían sacado 2000, 3 regimientos habían sacado de Chiloé. Y la miseria de las familias era total, porque las mujeres tenían que dedicarse al campo y a la crianza de los niños. Entonces eran unas super mujeres las chilotas que mantenían todo eso, tener que ir a mariscar, no podían ni siquiera ir a pescar porque no tenían el minuto. Y era, o sea, fue una situación de despoblamiento, de pobreza en la isla de Chiloé, tremendo, y no había tropa. Entonces, Marcó del Pont no confiaba precisamente en los guasos, llamemos la zona guasa, la zona profunda, que Sí. es San Fernando, Santa Cruz, Curicó, tal. Exacto. Eso no se confiaba porque ahí es Hasta donde eso. había las montoneras. Entonces tenía que ir a buscar tropas a la zona de la frontera con los araucanos, que es la zona del Biobío de La Laja, donde está ahora Los Ángeles, Santa Bárbara, etc. Pero el problema es que esa gente estaba cabreada de todo lo que había sido la guerra y se habían ido a trabajar y llegaban a buscar la conscripción y los tipos huían a los montes. ¿Y qué es lo que tiene toda esa zona? Que ahora está con las forestales depredadas, en el sentido que ecológicamente depredada, pero hasta hace 40 años atrás, tú te vas a un monte y vives en el monte. Eso es lo que hacían los araucanos cuando los españoles, durante toda la guerra de Arauco, 120 años, como te decía, que iban y llegaban, le destruían las cementeras, pero los araucanos tenían otras cementeras en otros lados. Era una Claro. cementera de señuelo, pero tenía otro, y tenían el monte. En el monte el araucano sobrevive, y hasta hace poco. Yo tuve una señora que es de la zona y me Sí. contaba que las niñas los mandaban para el monte y a buscar Usted fue mapuchista. ¿Ah? Recordemos que usted fue mapuchista. Sí, Conoce. pues yo conozco, soy mapuchista. Bueno, entonces no había tropa tampoco, no había voluntarios, Sí. no había, le mandaron, llegó de España un cargamento de 180 fusiles y unos barriles de pólvora. Eso es todo lo que le llegó en los 2 años. Un poco. Entonces, primero, la corona no pensó en alguien experimentado. En Chile ya había gallos que habían demostrado que no tenían el rango de general, pero podrían haber ocupado el puesto de gobernador. Ildefonso Sí, Lorreaga, por ejemplo. Quintanilla, el José Francisco Sánchez, que es un gallo simplón, pero de corazón y peleador. ¿Te fijas? El mismo Ordóñez, que estaba en el sur, Borgoño, etcétera. Habían distintos. Ordóñez demostró ser un tipo extraordinario después de Chacabuco, porque aguantó en Talcahuano, que lo vamos a ver en otro capítulo. Entonces Sí, había material de sobra en el mismo Chile y en sí. España igual. Pero este imbécil del Fernando VII, el rey, creía en todas estas cosas esta cosa ciútica de los apellidos, de los títulos, y mandó a este señor, Marcó del Pont, que como te conté, creo que te lo conté en el video anterior. Que era medio homosexual. No, y que llegó y en la plaza de armas toda la gente esperando qué iba a decir, y el gallo empezó y se demoró 5 minutos en enumerar todos sus títulos y todos sus pergaminos y sus noblezas. Y Sí, todo eso en forma cursi, porque es una cosa cursi. sí, sí, Entonces, sí, sí.
Entonces hay una cosa, y- perdóname que hay una cosa sí, dale, importantísima. dale Desde el nomás. 12 de febrero de 1541, cuando se funda Santiago, hasta el 12 de febrero de 1817, hay 275 años donde nosotros fuimos a España. Exactamente de un día al otro día. Fue el 12 de febrero que se fundó Santiago y que fue la batalla de Ujú. Chacabuco. Y tú puedes comparar a un Pedro de Valdivia, un genio, un Sí, genio, un tipo de una valor su lema era: la muerte menos temida da más vida. Imagínense si espectacular. ahora tuviéramos Sí. una vanguardia con ese lema. La muerte Uf, menos temida fantástico. da más vida. Ese era el lema que tenía Pedro de Valdivia. Grande, inmenso. Y ahora Casimiro Sí, Marcelo del claro. pequeñito, pobrecito. Es decir, una decadencia total. Y al otro lado de la cordillera, este tipo logra, por ejemplo, un detalle importantísimo. Dice: a todos los hacendados que tenían negros, y no eran pocos, porque fue todo un batallón, Ujú. 800 negros. Para sacar 800 negros, los negros costaban es como tener un auto, es como tener un tractor ahora, ¿me entiendes? Ese Sí. era el valor. Mm. Entonces, los hacendados de Cuyo regalaron sus negros, les dieron libertad a condición de que se plegaran al ejército para que pelearan por la libertad de Chile. Esto se supo en Chile, y al saberse en Chile, se imprimió en la Gaceta de Santiago, porque Ujú. ya teníamos la imprenta, se había heredado la imprenta, y se burlaron y dijeron: cuando vengan estos negritos para acá, los vamos a tomar para trabajar. Ja, 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 los negritos. Esto sea, San Martín se abastece de negritos, no tiene hombres hispánicos, por decirlo así, ¿ya? Y esta gaceta, estos que se iban por los caminos extraviados, todos estos guerrilleros, estos emisarios, estos espías, que eran montones, se iban por los pasos cordilleranos extraviados, que son dificilísimos. Peligroso. Mm. Lugares peligrosos, lugares de mucho sacrificio, ir por arriba. Sí, O sea, si tú vas a irte, por ejemplo, por el Cajón del Maipo, hay un paso que se llama allá, se llama el Paso Portillo. Si te vas a ir por ahí, no te puedes ir por el cajón por donde pasan ahora los autos, donde está el pueblo del Cajón del Maipo, porque te van claro. a ver. Mm. Tienes que irte por arriba, por los cerros. Entonces estos gallos llegaron con el periódico. Y entonces San Martín dijo: reunamos a todos los negros, al batallón de negros, 800 negros, y les leyeron el periódico. Y los negros dijeron: vamos a llegar y vamos a demostrar quiénes somos nosotros. Vamos a ser más guerreros. Y de hecho, Chacabuco se ganó con el batallón de negros. Fueron los negros los que embistieron en Chacabuco a los chilotes cansados, que no Y volvían tenían nunca menos, más. sí. Además, tuvimos problemas del lado argentino, sí. Recordemos lo que usted había dicho, que se nos murió Maquena en el duelo con Luis Carrera Sí, en esa época. No, no en exactamente los mismos días, pero en esa época nos perdimos a Maquena, que era un grande también para las batallas, el único que sabía en la época. sí. Ahora, San Martín era un maestro, como te digo, como te decía cállate, te decía en el video anterior, que San Martín fue a una taberna que estaba a las afueras y en la taberna era de un exiliado, dueño de la taberna era Centeno, que fue nada más y nada menos que el organizador, el gestor de la Expedición Libertadora al Perú. Así La, es. ex- la Expedición Libertadora al Perú
puso el nombre de Chile en lo más alto de todo lo que era Hispanoamérica. Porque se comentó en los diarios, en Francia, en Alemania, en Italia, en Rusia, en Inglaterra, se comentó que una colonia, un reino tan deplorablemente pobre, que había estado soportando 8 años de guerra, más que aún continuaba la guerra en el sur, fuera capaz de organizar una expedición con más de 30 navíos, llegó a tener 7 barcos de guerra, haber bloqueado el Callao, haber desembarcado y haber llegado hasta Lima con la bandera chilena. ¿Cómo es posible? Chile nació con su bandera en esta patria nueva, con el gobierno de O'Higgins, llegando a un prestigio impresionante internacionalmente. O sea, Chile nació con un pelo distinto, como le llaman, porque yo discutí, bueno, no vamos a entrar en esas cosas porque no vamos a meter en política. Vámonos Sí, sí, vamos, quedémonos en la historia. quedamos en la historia. Entonces, también en Cuyo se dieron porciones imagínate, para los hacendados, se dieron los negros, regalaron los negros, regalaban, en el fondo, prestaban pedazos de tierra para que pastaran los caballos del ejército, eh, eh, para que se cultivaran las lechugas y se dieran ganado bovino para la sustentación de una tropa que cada vez iba en aumento. O sea, la tropa al primer año son 2.000, pero San Martín tenía que llegar a más de 4.000. Más los milicianos, que los milicianos de Cuyo eran los que eran los de la logística. Hay que entender que, por ejemplo, Hitler cuando atacaba en Barbarossa, eran 4 millones, pero no los 4 millones los que estaban adelante. No. Los 2/3 eran logística. Lo mismo los rusos, lo mismo los americanos. La logística es algo que requiere mucho para poder llevar todo tipo de insumos al frente. Entonces, los hacendados tuvieron que ceder también trabajadores mestizos, para que fueran de las milicias. Entonces, todo esto fue creciendo, el número, y esta vida de cuartel, que era muy aficionada a San Martín, de la formación militar, que significaba hacer ejercicios, desfiles, cantar. Él se preocupó de que hubieran capellanes, de que hubiera formación espiritual y religiosa. Hacían procesiones a la Virgen del Carmen. O sea, la Virgen del Carmen es argentina, o sea, es española. La devoción a la Virgen del Carmen viene de España. Y eso me he enterado ahora por el YouTube. Cuando estaba... Ay, no tenía idea. Acabo de aprenderlo usted. Claro, No pues tenía idea. yo lo aprendí ahora por YouTube. Dije, mira, o sea, la Virgen del Carmen es tradición era la patrona de las Fuerzas Armadas Españolas, la Virgen del Carmen. Mira, Entonces, como San interesante. Martín era un soldado, él estaba acostumbrado a la Virgen del Carmen. San Martín no era de fe, era un gallo, yo diría, agnóstico. No pescaba eso, no hablaba nunca de cosas de religión, pero la encontraba muy útil. Lo mismo que Portales, que decían que la religión era algo útil para mantener la disciplina y la moral de la tropa. Entonces hacían antes de salir el ejército de los Andes, fueron a la plaza porque esto era el cuartel general estaba alejado de Mendoza. Entonces ellos fueron a la plaza de armas, hicieron una ceremonia con los curas, con todo, consagrando este ejército expedicionario, el ejército de los Andes, a la Virgen del Carmen. Y eso lo habían aprendido también porque Osorio, cuando fue a la batalla de Rancagua, todo eso, había consagrado la expedición a la Virgen del Rosario, que es una virgen que es de Lima. Entonces es importante estar bajo el amparo de la Virgen. Y ¿qué más en todo lo que es los preparativos?
San Martín era un tipo de una meticulosidad que todo lo iba escribiendo. Entonces él decía, ¿cuánto se demora un hombre? Entonces mandaba a un destacamento a caminar. Llegaba ahí, ya, a marchas forzadas, a marchas normales, llega ahí. ¿Cuánto es lo que come cada soldado? ¿Cuánta agua necesita? Después, subiendo la cordillera, en la pendiente, ¿dónde hay una aguada? ¿Dónde hay para pastar ganado? Hay que llevar ganado. ¿Cuánto demora retarda el ganado? La artillería. La artillería no la podían llevar así como cureñas, porque la cordillera no se puede llevar así. No, Entonces inventó un sistema donde el cañón lo llevaban como una especie de camilla entre los soldados. Entonces iban pasando, hay que pensar que no existía la carretera, o sea, eran todos pasos terribles. Entonces sí, iban pasando la cureña, perdón, el cañón, y la cureña se desarmaba y se armaba después llegando a Chile. O sea, ya, las ingenioso. ruedas, las ruedas tuvieron que amarrar las dos ruedas, la parte donde iba el cañón, todo se llevaba aparte. Él Y se armaba. calculó todo. O sea, estuvo 2 años calculando todo, al detalle. Y dijo, vamos a hacer 6 expediciones. Y fueron 6. La más al norte. O sea, ¿en qué sentido? Que le llegó a Marcó del Pont, porque él sabía cómo era Marcó del Pont. Que le llegaran a Mata Caballo, como yo hago así, ¿ya? Sí. A Mata Caballo, desde Curicó. Porque ¿quién por el sur pasó por el paso El Planchón? El paso del Planchón está entre Curicó y Talca. Entre Curicó y Talca llegó Freire, con 100 hombres, con 100 hombres. Pero para Unos Freire, señuelos, sí. no, no. Freire Pero estaba había, encargado de tomarse Concepción, poco menos. Es que Freire era un tipo extraordinario. Estamos hablando de gallos de otro nivel. sí, porque Entonces, me acuerdo que usted había dicho que habían ciertas batallones que venían, pero eran como para de señuelo, que eran medios mentirosos, sí, así para vamos, desviar la mira. atención. Entonces, primero, San Martín va a hablar con los indios, con los pehuenches, que están del Planchón hacia el sur. ¿Por qué fue para allá? Fue para puro distraer. Y eso le llegó esa información. Entonces llegaba información contradictoria. ¿En qué sentido? Para Marcó del Pont estaba claro que San Martín iba a pasar por el sur. ¿Por qué? Porque fue a hablar con los indios pehuenches para sumar fuerzas de los pehuenches y para que le dejaran pasar sin problema por la cordillera para llegar a la provincia de Concepción. Ujú. Eso lo hizo el mismo San Martín, que fue con tropas para allá, al sur. O sea, al otro lado de la cordillera. Estamos hablando del otro lado de la cordillera. Él fue a hablar con los pehuenches del otro lado, ¿ya? Los puelches, los calchaquíes, ¿cómo se llaman? No, calchaquíes no. Los puelches, ¿cachai? Entonces, eso era una distracción. Por otro lado, estaban las guerrillas en la zona que distrajeron a 1.400 hombres de línea, las montoneras, que estaban en San Fernando, Curicó y Talca, tenían 1.400 hombres ahí concentrados peleando contra estos locos, que eran unos locos de atar. Porque había un cabro, por ejemplo, de 17 años, que armó él mismo una montonera, eran espontáneas. Ujú. Y él fue y atacó una cuestión y entonces los persiguieron y el tipo se defendió finalmente con un sable, peleando contra 10 gallos del ejército realista y muriendo finalmente, uno de los héroes. Villanueva, algo así se llamaba el apellido. Ujú. Es con B corta, pero no me acuerdo si era no era Villanueva. Pero es que todos estos nombres tendría que haberme preparado para empezar a decir todos estos nombres. Pero hay que entender lo que fue el asalto, la toma de San Fernando. En San Fernando había un destacamento realista. Y el tipo que atacó ahí, Salas, Francisco Salas, lo que hizo fue, en la noche, llevar sacos con ripio, con piedras y con caballos, y arrastrarlos por la ciudad en la noche, y empezaron a gritar, ¡adelante, tropa! Dando órdenes como oficialidad. Entonces, la tropa que estaba ahí, la tropa realista, pensó que era el ejército libertador de San Martín. Y abandonaron San Fernando, y San Fernando fue tomado de esa forma
por 4 gatos. ¿Te fijas? Sí, claro. Impresionante. O sea, Claro. están las hazañas de Manuel Rodríguez que se tomó Melipilla. Después, son 4 o 5 hazañas importantes. Pero la idea era que al entrar por 6 lugares, el otro era por el lado, como te decía, San Rafael. Ahí está Manuel Rodríguez. Sí. Tu madre, me cargáis, madre. No me gustáis nada, weón. Ándate a la chucha. Ya, Sácalo, weón. Sácalo. Que yo no lo quiero. ya lo saco. Aquí estamos entre fachos. Bueno, el Me hace paso del recordar a Portillo Bombalé. Sácamelo. no es Portillo, ¿ah? No es allá en Portillo, sino que el Sí, paso sí. de Portillo está para el otro lado de la cordillera, está San Rafael, que es un pueblo, que es una ciudad actualmente, que está al sur de Mendoza. Entonces, por San Rafael vino un destacamento de 60. Y esos 60 llegaron al Cajón del Maipo. Y entonces le llegó Matacaballo de que venían invadiendo por ese lado. Después, los que cruzaron eh, por el lado de donde está el Valle del Elqui, hay un paso ahí. Pasaron y entraron por el Valle del Elqui y llegaron a La Serena. Y tomaron La Serena. Eran 300 gallos. Y llegaron y se tomaron La Serena. Además que los serenenses, todo el norte era pro patriota. La Serena feliz, se tomaron La Serena casi sin disparar un tiro. Y había otra expedición que ya no salió de Cuyo, sino que salió de La Rioja. La Rioja Argentina, donde venía el famoso Menem. La Rioja. Sí. Entonces, es el Gran Freire. Entonces, si tú ves la cordillera de los Andes, es una línea de un ancho de unos 150 kilómetros de ancho, es una línea, desde la Patagonia hasta San Juan. Pero en San Juan viene otra cordillera y ahí está Chilecito, que es un pueblito que está encajonado entre dos cordilleras, está Chilecito, y se llama Chilecito porque ahí iban todos los chilenos en el siglo XIX. Estaba lleno de chilenos ahí que eran todos los que hacían tráfico de ganado. Eran patos malos, pero de esa época, esos patos malos encachados, entretenidos de esa época. Está Chilecito, y después está La Rioja. Y después viene, como desprendiéndose de esta cordillera, el macizo de la sierra que es Córdoba. Tú tienes Córdoba, más al norte tienes Tucumán, Salta, pero de Tucumán, Salta hasta Chile, y desde La Rioja hasta Chile hay 3 a 4 cordilleras de ancho. Es decir, estamos hablando de 400 kilómetros de pura montaña. Y esa expedición de 500 hombres que se organizó en La Rioja tuvo que ir, y además que esto lo calculó San Martín para que llegaran todos al mismo tiempo. Eso ya lo habían hecho, es decir, tuvo que en estos 2 años mandar una expedición, ver cómo estaban los flujos de agua, por dónde todo, para llegar desde ahí y caer sobre el valle de Copiapó. Y tomar Copiapó. Y tomaron Copiapó. Impresionante. Qué impresionante. Entonces, Impresionante. Entonces tú tienes Copiapó tomado, La Serena tomado. Después estamos hablando de las expediciones chicas. La otra que fue de Señuelo se devolvió porque era Señuelo, la que estaba en la Cajón del Maipo, al sur de Santiago. Sí. La de Freire, que entró, él iba con 100 hombres de línea, con 100 hombres. Y se enfrentó con mucho. ¿Por qué? Porque en el sur, en esa zona de Talca y Curicó, había mucha tropa. En Concepción había tropa, en Talcahuano había tropa, en Chillán había tropa, todo eso. Sí. Y se metió y tuvo un combate donde salió victorioso. Este tipo es tremendo. Sí. Ahí está. Tremendo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. La biografía, es para hacer una biografía de 3 tomos, 3 tomacos, una biografía. Y después que nos quedan 2 más, porque
Hemos nombrado las 4 pequeñas. La que Ujú. iba a Copiapó, que tuvo que avanzar 400 y tantos kilómetros de montaña. La Impresionante. que, la que cruzó de San Juan a La Copiapó. Serena. La Serena, perdón. La de Freire, que cruzó por el Planchón y se encontró entre Talca y Curicó. La otra que fue Señuelo, que se retiró, que eran 60, no era nada. Y ahora las 2 grandes, las importantes. La que una vía por los pasos Los Patos, que es por el norte, que tendría que tener un mapa, y otra por Uspallata. Uspallata es La ponemos más donde está fácil. el camino actual. Uspallata es donde está el camino actual. La carretera actual es Uspallata. Por ahí fue Gregorio de las Heras. Gregorio de las Heras. Estoy Con un buscando el paso de los destacamento, patos. con un destacamento de 2000. Y los Patos están un poco más al norte. Pero la virtud de esos 2 pasos es que los 2 desembocan en el valle de Aconcagua. Uno por el norte y otro uno por los Andes. O sea, Gregorio de las Heras desembocaría en Chile por donde está los Andes. Típico, uno ya ha andado por ahí. Yo creo que todo el mundo lo ha conocido. ¿Pero dónde está A ver, esto? Voy a ver. Sí, espere. No, es que me equivoqué espérate. Ya. Un momento, me equivoqué. Entonces, son 2 pasos. Uno da una vuelta mucho más larga. El de los Patos es una vuelta más larga y el de Es este, Uspallata es ¿no? más recto. Es más recto. Pero Está, la es virtud de este. los dos va a desembocar, como te digo, un destacamento desemboca en Chile enfrente de los Andes, como es actualmente en la carretera. Y el otro iba a desembocar por un valle que está los Andes y un valle al norte, que es un afluente de la Concagua. Y por ahí llegó el grueso. Ahí Entonces está. son dos expediciones que llegan al mismo tiempo. Y que lo hacen de tal forma que no alcanzan los realistas a reaccionar. ¿Cómo vas a reaccionar frente a toda esa cantidad de información? Ahí está. El de Ahí arriba está. es el de los Patos. El del norte es el de los Patos. Y el otro es el Uspallata. Entonces, esos son Exacto. los dos destacamentos, porque iban 2000 en un lado y 2000 y tantos, 2500 en el otro lado. Y se encontraron ahí en el valle. Ahora, donde están esas estrellitas que muestran Ujú. ahí, es donde está el paso de fronterizo, es ahí donde tenía Marcó del Pont vigilantes. Estos vigilantes llegaron matacaballo, pero Marcó del Pont no pudo organizar una buena resistencia. ¿Por qué? Porque tenía 1400 hombres de línea en la zona de los montoneros. A todo esto, el general San Martín también había dado órdenes, había hecho expediciones falsas. Por lo tanto, había jugado con el cuento de Pedrito y el Lobo. También otra cosa que hacía. Mira, la cantidad de distracciones, de información confusa que tenían los realistas era muy grande. Entonces, ¿cómo saber si esas 2 expediciones eran las reales? Claro. ¿Cómo no saber si a lo mejor en el sur, la del sur era la real? O la de La Serena. No tenían cómo, porque había demasiados señuelos, había demasiados índices. Tú Exacto. fue al sur a hablar con los prehuenches. O sea, Exacto. pero tengo una pregunta. No sé si ustedes la saben, a lo mejor la sabe, yo creo que sí. ¿Por qué mandó a generar las eras por abajo y él se unió a los de arriba? ¿Hay una razón por la cual tomó esa decisión? ¿Se Es, sabe por qué tomó esa decisión? Esas son razones logísticas. ¿Por Ya. qué? Porque si tú vas con esto es como una fila de hormigas. Ujú. Si tú haces una fila de hormigas de 10.000 hormigas, se demora mucho en pasar. Si la partes en 2, ahí van 2000 y 2000. ¿Por qué? Porque de esa forma pueden llegar al mismo tiempo todos al valle. Si no, habría Perfecto, sido una sola y minimiza riesgo porque van por los dos. Entonces los dos pueden resistir. En perfecto. cualquier momento, si hubiera habido un dato de los realistas y hubieran estado ahí, ellos podrían haber resistido
en dos lugares y los realistas tienen que dividir sus fuerzas. Pero es un tema logístico y de que no sea una fila larga, inmensa. ¿Entiendes? Perfecto. Lo mismo. Entendido, sí. Entonces, Sí. tenemos a este histérico en el Palacio de Gobierno y lo único que quería él, hablemos las cosas en castellano, quería salvar su pellejo. Ujú. Él quería huir. Quería huir. Eso es lo que quería Marco del Pont. Eso está probado, es así, es de la historia. Por eso te digo, estaba ahí donde es el correo en Santiago, está la catedral, está el correo. Lo que es el Ujú. correo, no sé si tú te ubicas en la Plaza de Armas. Sí, 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 me ubico perfecto. Ya, te felicito porque eres un buen chileno, porque yo te digo que yo tengo sobrinos que son de la dehesa y que no conocen la Plaza de Armas de su ciudad. Chuta. Que los Tiene que cuicos, ir a sentarse a jugar ajedrez con los viejitos que se ponen a jugar ajedrez. sí, no, te Las digo, palmeras, sí. los Bueno, cuicos, los cuicos votan por Sichel, así de perdidos están, creen que Sichel es la y papa no y conoce la Plaza de Armas. no conocen la Plaza de Armas. Bueno, conocen Pucha. hasta Tobalaba con Cueva. Ya, Ya, ya es el entonces, centro, ya. Perdón. claro, no, el metro Tobalaba es el centro para ellos, ya ahí llegamos, no llegamos más. Sí. Sí, es Qué verdad. horror, qué horror. Ese es el problema de Chile, la clase alta. Ese es el problema. Bueno, entonces, estaba hablando de algo interesante que se me fue. ¿Qué estábamos hablando? Se me fue. Está, estábamos hablando Ah, que, sí, sí. sí, En el correo, ahí estaba correo. el Palacio de los Gobernadores desde Pedro de Valdivia. Y es decir, desde antes, porque ahí estaba el Mitimá, el Lonco, el jefe de los Mitimáes. Esa es la casa del Inca, gobernador del Valle, que heredó, o sea, lo heredó a la fuerza, digamos, se puso ahí Pedro de Valdivia. Entonces estaban las fotos de todos los gobernadores de Chile, los retratos de todos los gobernadores de Chile estaban ahí, desde Pedro de Valdivia hasta Marco del Pont. Pedro de Valdivia, gigante, Marco del Pont queriendo huir y salvar su pellejo y sus cosas también, porque quería salvar sus cosas. Pero me voy a saltar un poco en el tiempo. Después de Chacabuco, la gente entró a ese palacio y rompieron, la turba, rompieron todos esos retratos. Se perdieron para siempre después de Chacabuco. Los retratos de todos los gobernadores de Chile. Qué pena. Qué pena. Esa es la turba de la Rompemos gente. todo. Desde hace tiempo que rompemos todo nosotros. No le encanta, no sé, esa viene de la sangre de la mala mezcla. La sangre española es buena, pero la mezcla con la sangre araucana no es buena porque el araucano es un tipo. Mejor no comentarlo porque si no después me van a matar estos gallos. Me van a no, además que son crueles, entonces me van a hacer Sí, una. Yo no quiero ser torturado, prefiero morir de un tiro al tiro. Sigamos. Bueno, sí. sigamos. Entonces, ¿quién era el que estaba a cargo en el fondo, el que tenía pantalones ahí? Rafael Maroto. Rafael Los Maroto era realistas. de los realistas el que tenía Sí. pantalones y era el jefe de los Talaveras. Entonces Maroto llega, todo esto ya alterado, todo llegó del sur, porque lo tenía en el sur, y se entrevista ahí en el palacio con Marco del Pont. Le dice, tenemos que concentrar fuerzas. No podemos pelear porque en Santiago había 1.700 hombres y en la zona de Talca, Curicó y San Fernando había 1.400. Suma. Eso es lo que Sí. había. Alrededor de 2000. 2000 un poco 3.500. pasado. Sí. 3.500. 1400, sí, 3500, perdón. Sí. 3.500, 3.000, ponte rajuñando con milicia, 4.000. 4000. Pero de menor calidad que las que tenía. Ahí está Rafael Maroto. Se ve la cara Ahí está. severo. Sí, sí. De menor calidad que las que había formado durante 2 años San Martín.
Entonces, se imponía, algo que se imponía a la razón, al raciocinio militar, que las tropas de Santiago no podían abandonar Santiago y tenían que esperar a que llegasen las tropas que venían del sur y juntarse en Santiago y defender Santiago, Claro. porque ya a esas alturas se sabía que el grueso era lo que había desembocado en Aconcagua, porque ya habían tomado los Andes y habían llegado a San Felipe. Y en San Felipe estaba el cuartel general. Mm, Todo eso llegó información a Matacaballo de que había un ejército contundente. Entonces, la idea era, la de Rafael Maroto, era juntar toda la mayor cantidad de tropas y defender Santiago a las afueras de Santiago, o sea, ahí en Colina, por ponerte un ujú. ejemplo. No, hay un paso ahí en Colina que se llama, que si tú vas hay un lugar donde tú puedes defender muy bien. Hay un lugar ahí que es como... Siempre iba por la carretera a Colina, entonces no sé la verdad. no, Tomaba la Fuso Norte y me pasado metía. Colina. Después de Colina, pero Ya. se llama Colina también. Había un lugar Ya. donde podía defenderse. Entonces lo que se imponía era esperar y después salir con la tropa y ponerse en esas posiciones defensivas. Si es que el tiempo no les daba, ponerse a las afueras de Santiago, en la zona digamos, del Cerro Blanco, en esa zona, a defender. ¿Tú ubicas el Cerro Blanco? Sí, perfecto. El Cerro Renca, el Cerro Blanco Ujú. y el Cerro San Cristóbal. En esa zona. O sea, pero teniendo a toda la tropa. ¿Sabes lo que tomó, la determinación que tomó Maroto. Casimiro Marcó del Pont? Se impuso por su miedo. Chuta. Él no quería tener guerra cerca de donde él estaba. Porque si eran derrotados, que era lo que él creía, porque no tenía fe en la victoria, él estaba convencido que iban a perder. Entonces, como no tenía fe en la victoria, si perdían la batalla ahí en Cerro Blanco, por decirte, iban a llegar ahí y lo iban a agarrar. Y él no quería ser Claro. prisionero. Y tenía miedo, sí. Sí. Entonces él quería que la batalla fuera lo más lejos posible de Santiago. Lo más lejos posible. Mm. Para él, cuando supiera la derrota, cuando le llegaran a Matacaballo que habían derrotado a sus propias tropas, el poder huir a Valparaíso. Es decir, Flor de Valiente. O sea, se parece a Sí. Piñera. ¿Verdad? Sí, uf, qué horror. Se parece a los... Piñera no es descendiente de él, Piñera. A lo mejor por ahí hay un gen. No, pero Bueno, la, no José, no los otros, no, estoy hablando no, no, del José, Sebastián. José de Grande. Que, Oye, que pero entre Piñera y Sichel hay Sebastián de entre medio. Ya, dele nomás. no, la derechita cobarde. Pero te das Así cuenta es. lo que cuando la cobardía engendra la derrota. Impresionante. Porque ¿qué es lo Sí. que hizo? Le dio órdenes a Rafael Maroto de ir con los 1.700 hombres que había en Santiago y a trincherarse en las alturas de Chacabuco. Porque hay unas alturas Ujú. y esperar ahí, a como dé lugar, a que llegaran los refuerzos que venían del sur. O sea, los tipos iban a llegar del sur, imagínate los que venían de Talca, agotados de caminar, llegar a Santiago, se tomaban unas agüitas y a seguir caminando para el norte. Y después tener que subir la cuesta de Chacabuco para llegar en lo alto. Pues se suponía que desde lo alto iban a dominar. Es que es muy buena la quebrada esa. La quebrada es súper. Claro. Pero están contra el tiempo. O sea, ¿quién llega antes a la quebrada de Chacabuco? ¿Quién llega antes? ¿El que está en San Felipe o el que está en Santiago? De lógica. Sí. San Martín estaba en San Felipe. O sea, era llegar y tomar la quebrada. Sí, rápido. ¿Mm? Estamos hablando de una quebrada que mira hacia el valle. Esa es la quebrada de Chacabuco que cae hacia el valle. Exacto. Ya, entonces, Muy bonito. Marcó del Pont saca a las tropas de ahí, de noche, para que no se dé cuenta la población. Pero San Martín tenía cualquier cantidad, tenía un gallo que se llamaba Alday, me acordé del apellido, Alday. Este Alday era como que te dijera yo, era
era un guaso robusto, fuerte y pillo, y disfrazado de guaso porque era un guaso. Él era lo que era guaso. Y ese había cruzado la cordillera varias veces, el Alday. Y cuando él venía con el ejército, con el ejército de los Andes, y cuando llegaron al valle, le dice San Martín, bueno, anda a ver cómo están las cosas en Santiago. Y el tipo se fue y andaba con su traje de guaso, así que, ¿quién era él? Un guaso nomás. Y se puso en el puente de Calicanto en la noche, Ujú, Alday, ujú. y contó uno a uno las tropas que iban pasando. Uno a uno. Ya, batallón tanto, memorizaba, 400. Artillería, todo. Todo, pescó el caballo y se fue a Matacaballo por los caminos extraviados. Y llegó a San Felipe. Y Impresionante. estaban ahí comiendo, cenando, todo. O sea, San Martín es lo menos histérico que hay, pues es al revés que el otro. Sí. Relajado, que tenga toda la tropa ahí, toda junta, reunida. Y llega este gallo a Matacaballo. Salieron de Santiago. ¿Quién? Rafael Maroto. ¿Cuántas tropas? 1.700 tropas. Tantos cañones, tanta caballería, toda la cuestión. San Martín dijo, ¿pero por qué mandan a la mitad de la tropa? Comentó, son idiotas. Si ahora nos vamos a hacer pobres. Si nosotros tenemos más de 4.000 hombres, que nos Claro. manden 1.700, nos vamos a hacer pobres. Sí. Entonces, al tiro, Alday no sabía eso, pero San Martín inmediatamente dijo, estos gallos quieren ponerse aquí en la quebrada. Vamos a tomar la quebrada. Inmediatamente, la tropa, de pie, vamos a la quebrada. Y a todo esto había tropa que era tropa realista que había en el valle, que se había ido a instalar a la quebrada. O sea, la quebrada ya Chuta. estaba tomada por los realistas. Pero 300 gallos. O sea, súper fragmentado. Ya, perfecto. No, es que eran los que estaban ahí vigilando esa zona, los que estaban en esa zona, que se Ah, ya, replegaron perfecto. a la quebrada. Y O'Higgins tomó eso como le gustaba tomar a O'Higgins las cosas. A la bayoneta, la cuestión, los gallos no pudieron, dispararon 2 veces, 3 veces, después vieron la cantidad de gente y salieron arrancando, porque era un suicidio quedarse arriba. O sea, Sí. iban a ser masacrados, esos 300 hombres realistas, iban a ser masacrados. Entonces se retiraron. Ya el primer objetivo de Marcó del Pont, en su fantasía, anulado. Tomaron la quebrada y de ahí San Martín tomó 2 destacamentos. Uno al mando de O'Higgins y otro al mando de él. No, perdón. Se me olvida el nombre. ¿Estanislao Soler? Soler. Exacto. Sí. 2 divisiones. Muy bien, hombre. Un 7 con estrellita. Soler, Sí. Soler y O'Higgins. Y San Martín se quedaba atrás. Él era como un rey, en el sentido de que Ujú. delega, van las 2 divisiones y él va con su gente atrás y va a ver cómo pelean ellos. San Martín era como tranquilo Ujú. y demostró que no tenía ambiciones, porque después No, se retiró. podría haber. No tenía ambiciones, no tenía ambiciones. Incluso era un tipo que no era tan republicano, de repente pensó en monarquías, pensaba en monarquías, pero bueno. Entonces, el plan de San Martín era muy, muy, muy claro. O'Higgins, tú te vas por el centro, por el camino real, que se llama. Te vas por el Ujú. camino real que va de los Andes a Santiago. Te vas por ese camino descendiendo desde lo alto, vas descendiendo, descendiendo. Y si te encuentras con los realistas, no ataques. Espera a que Soler llegue por el flanco, para este caso a los realistas, el flanco izquierdo. Estamos mirando hacia el norte. El flanco Sí, izquierdo a los perfecto. realistas. Sí. Ya. Por el flanco izquierdo caería Soler. Es decir, la victoria era de todas maneras. De todas maneras era la victoria. Porque ya las 2 divisiones eran 4.000 hombres aplastando por el frente y por el lado, por el flanco, Mm.
a 1700. Tenían cómo ganar, posible. Claro, entonces va Maroto, va con sus tropas y empieza a subir la cuesta. A todo esto yo he ido a la cuesta y he ido al lugar. Hay una estatua ahí. ¿Has visto eso? No, no Es lo he un visto. humano que tiene una espada. Voy a ir a, cuando vaya a Chile de nuevo a fin de año, voy a verla. Me voy a fijar. Y lo puedes visitar por Street View, porque tú te vas por la ruta 5, Veámonos, aparece, en Street View aparece la cuestión. O sea, yo podría llegar con Street View porque sé dónde es, pero no sé si tú vas a poder llegar. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que va Rafael Maroto subiendo la cuesta para llegar a lo alto y llegan derrotados estos 300. Llegan derrotados. Dicen, chuta, vienen. Y Rafael Maroto pensó que era el grueso del ejército, no una división, al que se venía enfrente. Y Rafael Maroto era tipo Arturo Prat, un gallo valiente. Entonces, ubicó en un lugar donde, ese lugar que todavía está Se idéntico. la he visto. Ya he visto. Sí, el lugar es muy bueno ir para allá. Yo he estado con mi padre, ahí venden Sí, unos sí, está bien. quesitos de cabra, venden unos quesitos de Sí, cabra y exquisito, sí. pero ahora con Ahora la voy a poner pandemia, la foto. pon la foto. Bueno, Ahora, si ustedes pueden ir con un Street View, ustedes van por la carretera y van mirando para un lado y para el otro, por el Street View, así. Y ahí van viendo la situación. O sea, vamos a ubicarnos como nosotros, Rafael Maroto. Rafael Maroto ve que se le viene encima una grande. Le viene encima una grande y ubica encuentra una situación, un lugar de defensa. Un lugar de defensa. ¿Por qué? Porque es un lugar donde baja eso. De ahí está Rafael Maroto mirando hacia, hacia donde está mirando la estatua, para allá es donde viene O'Higgins. exacto, ahí. Entonces Rafael Maroto tiene ese montecito que se ve al fondo, ahí ubicó un destacamento con artillería. Después aquí otro tanto, o sea, se ubicó en lo que más pudo, en lo que mejor pudo, y había ahí una riada, es decir, cuando llueve mucho, hay mucha piedra y arena, Uh-huh. un río ocasional de invierno que baja por ahí, pero es una riada ancha. Entonces eso dificulta el movimiento de la caballería porque se dan vuelta los caballos. Para la infantería se te meten. Es como cuando todos hemos tenido la experiencia de correr o caminar entre piedras y arena, ¿cierto? Complicado. Yo creo que nos llegó la hora, no sé si describo la batalla rápidamente o la dejamos para después. Sí, como usted prefiera, yo estoy feliz, yo estoy Ya, echémonos de la fascinado. batalla y terminamos con la batalla. Perfecto. Entonces, la división O'Higgins se encuentra frente a frente a Rafael Maroto. La división de O'Higgins era casi igual, eran lo mismo casi, en tropa. Y ahí estaba el destacamento de los negros que te cuento yo. Uh-huh. A todo esto yo les voy a contar que mi padre tenía una carta de O'Higgins donde narraba O'Higgins con su pluma. De niño miraba la carta donde contaba la batalla de Chacabuco a Juan Egaña, su amigo. Y esa carta se la regalé a la escuela militar en una ceremonia solemne gigante. Estaban todos los cadetes. Impresionante. Hay como una especie de anfiteatro inmenso en la escuela militar. Fue Qué muy emocionante. fantástico. Fue muy lindo. Y lo felicito, qué generoso. Que no es fácil regalar algo así. No, porque el valor era como $100,000. Sí, por eso. Y Sí. no es fácil. No es No, fácil. entonces, No solo por el valor monetario, monetario. sino que la historia, no Sí. solo eso. La Sí. parte. Ahora, Sí. ¿qué pasó ahí? Yo podría hablar una hora de la batalla, pero no hablamos tanto de batalla, sino que ahí estaba un Kramer. Había un tipo que... Kramer era uno de los que había peleado en las guerras napoleónicas, un oficial. Entonces estaban los dos mayores, los dos eran O'Higgins y Kramer. Y Kramer le dice a O'Higgins, oye,
San Martín nos dijo que teníamos que aguantarnos, tenemos que quedarnos aquí mirando esto. Hacía un calor, además, en esa zona, cerca de Tiltil, el calor era pero de 30 y tantos grados. Imagínate los realistas esperando ahí. Los chilotes, los pobres chilotes. Esto está frente a frente. Silencio sepulcral. Los dos ejércitos frente a frente. Y conversa Kramer con San Martín. ¿Qué hacemos? Perdón, con O'Higgins. Porque a todo esto, la división Soler, que iba por arriba de las montañas, si somos nosotros O'Higgins, a mano derecha, y si somos Rafael Maroto, los realistas, a mano izquierda. O sea, por el oeste. Claro, Por el, acá en el mapa, ahí lo muestra. Por ahí, arriba, donde está esa curva, está Soler. No sé Soler. si se ve el mouse Sí, aquí. sí se Y ve. por acá Sí. abajo está O'Higgins. Exacto. Entonces, Ahí está. pero Soler andaba medio extraviado. O sea, es que son montañas, son lugares Sí, complicados. sí, Entonces, accidentado. Soler iba a llegó al final de la batalla. Llegó Soler al final de la batalla. O sea, prácticamente no participó en la batalla. Y O'Higgins tenía unas ganas de pelear, después de 2 años sin pelear, y con unas ganas que tenía de pelear, y dijo, o vivir con honor o morir con gloria, el que sea valiente que me siga, y se lanzó nomás, bueno, ataque. Y la fusilería realista disparando una vez, 2 veces, la artillería realista disparando, pero los patriotas atacando, y con los negros que estaban con sangre en el ojo, contra los realistas, y por su libertad. Y bueno, fue un enfrentamiento que duró poco, fue una batalla menor. Hay que entender que 1700 contra 1700 es algo menor para Sí, definir el destino de Chile. Pero así muy poco. lo quiso el señor Casimiro Marcó del Pont, que los mandó para allá solos. Si no, habría sido una batalla más grande, habría sido una batalla de 4000 contra 4000, cerca de Santiago probablemente, o en Colina, ¿te fijas? Y eso habría sido, yo creo que habrían sido derrotados igual, pero habría sido una batalla más interesante, más voluminosa. Por la brillantez de José de San Martín. Y la valentía de Freire y de Exacto, o sea, O'Higgins. San Martín no era valiente, no le gustaba estar en primera línea, Pero era era inteligente. exacto, era muy inteligente y Era siempre quería, genial. sí, y te quería tener siempre el ejército reunido, porque O'Higgins rompió las líneas y en un momento terminado los Talaveras, había Talaveras ahí, estaba San Bruno, se defendieron a rabiar y cuando ya llegó la división Soler, tuvieron que rendirse Sí. y fueron tomados presos. Entonces San Bruno terminó preso en Mendoza. Muchos oficialidades fueron tomadas, las mandaron a un campo de concentración en San Luis, murieron muy mal. Y en ese momento, cuando llega San Martín, después de ya que está toda la batalla finiquitada, que fue en un comienzo hubo mucho más bajas patriotas porque fue el ataque, pero después ya cuando logran romper las líneas realistas, las rompen, los realistas, siempre cuando se rompe una línea, es como dar la espalda de alguna manera. Entonces tú puedes retroceder ordenadamente, pero en algún momento se te rompen, se te van para atrás, y en la desbandada siempre se produce mucho más mortandad. Por eso es que, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico las tropas chilenas tenían mucho menos muertos que las peruanas, porque las peruanas en algún momento abandonando las trincheras eran bayonetadas, les mandaban los bayonetazos. Es fácil eso, o sea, Fácil. es lo típico. Entonces, la mortandad fue muy grande, no tengo en este momento las cifras, pero fue el doble, la de los realistas. Y en ese momento Higgins le dice a San Martín, dame una división con 1500 hombres y me voy ahora mismo a Valparaíso. O'Higgins cachaba toda la cuestión, a Valparaíso. Sí. Y San Martín dijo, sí, pero yo no quiero arriesgarme y quiero mantener a todo el ejército unido.
porque él no quería dispersarse. Pero en ese momento O'Higgins tuvo una intuición, dijo, estos gallos cagaron ya, no va a haber otra guerra, no va a haber, perdón, otra batalla. Lo que tengo que hacer es ir a pararle la huida por Valparaíso. Sí. Y hasta aquí llegamos porque después vienen muchos más acontecimientos, como salen huyendo de Santiago, por Dios, de noche, vergonzoso. Me carga cuando se termina el programa. Es la peor parte. Pero te Es das la cuenta peor parte. de la cobardía. Sí. La cobardía genera Sí, derrota. sí, sí. Por eso que cuando criticaban a mi hijo, no, que tu hijo está loco, que la cuestión, que la vanguardia. Ojalá hubieran habido 1000 Sebastián Izquierdo. Así es, así es. Hay muy poco. Nos faltan más. Nos faltan más. Nos faltan más. Y ahora mira Don Felipe, la dígame. chingada Sí, de las elecciones. sí, por eso tenemos tan poco público, porque además están todos mirando estas porquerías. Pero esto queda grabado. Ya. En este momento 3. ¡Wow! Nada. Sí, nada. Llegamos a tener 15, 16 y después 3. Porque están las elecciones. Es simplemente por eso. Cuando hay partidos de fútbol o elecciones, Lo que la dice gente no... Sebastián es clarito. Aquí no se gana nada con las elecciones. No, no. Aquí en esto, esta es la lección de esta historia. Es que aquí hay un problema de fuerza. Lo que viene es fuerza. La izquierda chilena está apostando a la fuerza. Y mientras no haya una fuerza que se le oponga, van a implantar su sistema. Y aquí con elecciones no sacan nada. Pero No, bueno, si no, nunca con el voto hemos sacado a los comunistas tampoco. no. Nunca. En ninguna parte del mundo se ha sacado a los comunistas con el voto. Sí, Así que, bueno. lamentable. Dios quiera que Jesucristo se apiade de nosotros y saque a estos comunistas, nos dé una manito de alguna forma que a lo mejor nosotros no sabemos. En todo caso, nos está dando una manito para los chilenos que de aquí a 2 años, cuando se vengan estos Stalins, Trotskys, todos estos con CTM que vienen ahora, ganando, si llegan a ganar, nos vamos a poder ir a refugiar a Cuba. Y yo en Cuba... ¡Qué paradoja! Sí, de como 10 veces. O sea, yo en Cuba que son estupendas, parece, las cubanas. Yo estoy Nunca he estado. estoy con castidad por el señor, pero le digo, señor, ¿sí? dame una pasada, yo me quedo en Cuba ahí. Si no, ¿cuándo? Si no es ahora, nunca. Como decía Coco Legrand. Si no me caso joven, muero virgen, decía antes para las 70. Así que yo estoy pensando en Cuba. Bueno, veamos qué es lo que pasa. Yo estoy pesimista todavía porque ellos tienen todo el armamento y la logística en Cuba, entonces estoy pesimista, pero ojalá que sí, que resulte. Es que estos son olas. Esta ola es una ola, después viene otra más fuerte. Pucha, ojalá. Porque me desalenté con Venezuela, que tanto empujó la gente y la mataron igual. No, es que Venezuela es otra cosa. Pero mira, no lleguemos a 1.20, estamos en 1.19. Arriba, sí. en la 1 hora 19. Porque la gente piensa que es mucho rato. Sí. No, lo de Venezuela es otra cosa. No, aquí es otra cosa. Bueno, ojalá tenga razón don Felipe, porque la verdad es que estaría muy contento. Así que eso, estimados, muchísimas gracias por la audiencia. Este programa queda grabado, también vamos a subirlo en el canal de don Felipe, que es Big Left. Suscríbanse al canal de Big Left, está muy bueno. Y si quieren saber más de historia de Chile, tenemos otros capítulos también en Big Left, aquí, y el Capitalismo Revolucionario. Son varias horas de grabación que hizo el 2017, 2018, no me acuerdo bien. Sí, tengo, en mi canal los tengo también. Los tiene también, entonces, diga. Lista de reproducción aparece ahí. Aparece ahí. Entonces, ahí si quieren indagar más, ahí también tienen Historia de Chile, que está muy entretenida. Así que estén muy bien, que viva la libertad, la nación, viva Cristo Rey, y que Dios los bendiga. Hasta luego. Estén bien. Chao.
Vamos a salir aquí.